Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, con su familia. En este día vamos a tocar el capítulo 5 por la serie que estamos tocando, Sanos por la Palabra. Hoy tocamos el capítulo 5 y el punto principal que vamos a tocar hoy es el resentimiento. Repito, el resentimiento. Donde más heridas se recibe es dentro de la familia. No es tanto con los amigos, los compañeros de trabajo, en la sociedad. No, es dentro de la familia. A veces entre cónyuges, entre padres e hijos. Los abusos sexuales surgen más dentro de las familias, mayormente desde cuando las personas eran niños o niñas. Vamos a tocar este tema bien importante, el resentimiento, el falta de perdón. Cuando una persona no perdona es porque está esta maldición y es una atadura del diablo que está dentro de las iglesias, dentro de las familias cristianas y está destruyendo familias día tras día. Y por eso es importante tocar este tema. Se cuenta la historia de un hombre que estaba dentro de su casa con su familia y alguien llega tocando la puerta y el hombre abre la puerta y estaba un joven allí, y cuando él abrió la puerta, el joven lanzó a la cara con un líquido en un recipiente. Era ácido que quemó sus ojos y lo dejó completamente ciego de por vida. Personas como esto. Uno dice, ¿cómo puede una persona perdonar a alguien que lo dejó ciego para siempre? En algunos casos, el resentimiento transforma a las personas en seres violentos o tristes. Se vuelven tristes o violentos. Cuando otros nos dañan y nos tratan injustamente, sufrimos por causa del pecado de otros. Repito, cuando otros dañan a otras personas injustamente, sufren por causa del pecado de otros. Así es, así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Debe haber una sanidad del resentimiento que cargan los creyentes, la iglesia, las personas, las familias que están sufriendo del resentimiento. ¿Habrá una cura? La Biblia nos dice que sí hay una cura. Lo encontramos en Mateo, capítulo 6, verso 12. Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo orar, que es el Padre Nuestro. Y en parte de eso el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta oración, Jesús le estaba diciendo, enseñando a sus discípulos, así deben orar, pedir a Dios que los perdone a ustedes, así como ustedes están perdonando a aquellas personas que les está ofendiendo. ¿Sabes? Muchas veces las personas que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, ellos no están sufriendo. Nosotros somos los que estamos sufriendo de ese resentimiento, de ese odio, de esa falta de perdón. Entonces es necesario perdonar. Quizás esas personas nunca nos va a pedir perdón por lo que nos hizo. Quizás nunca va a llegar en tu casa a pedirte perdón, humillarse delante de ti pidiéndote perdón. Quizás nunca lo vas a volver a esa persona en el resto de tu vida. Pero es necesario que tú perdones, porque es lo que la Biblia enseña. Para que tú seas libre, tienes que aprender a perdonar a esa persona que te hizo daño en el pasado. Termino con la historia del hombre que quedó ciego. Un día llegan los periódicos en su casa y lo entrevistaron, ¿verdad?
que si el hombre sentía rencor, que sentía odio o venganza hacia aquel muchacho que lo dejó ciego. Y el hombre dice, no. Dice, ¿y cómo es posible que usted no tiene enojo, no tiene rencor, no tiene resentimiento hacia ese muchacho? El hombre dice, al contrario, yo estoy orando por él, que él encuentre la libertad, que encuentre el perdón de sus pecados, que encuentre a Cristo en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el hombre nunca guardó rencor, mucho menos resentimiento en su vida hacia ese muchacho que lo había dañado su vida, que lo había dejado ciego. Entonces, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo perdonar? Jesús nos dejó el modelo. Jesús es el modelo. ¿Recuerdan ustedes allá en Lucas capítulo 23, verso 33 a 34, donde Jesús estuvo en la cruz en medio de esos malhechores? Entonces Él hizo esta oración y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él desde la cruz fue el modelo, nos dejó el ejemplo de perdonar a nuestros enemigos. Jesús perdonó a aquella multitud que le dijeron, crucifícale, crucifícale. Las personas que se burlaron de Él los perdonó desde la cruz. Ese es el modelo. Jesús es el modelo de perdonar a los enemigos, a las personas que le hizo daño. Así nosotros debemos hacer. ¿Sabes? Para mí no es fácil decir eso porque sé que es duro, pero todo es posible. ¿Cómo puedo saber que todo es posible? En Gálatas capítulo 2, verso 20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Punto de este versículo, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si Cristo está dentro de mí, yo sí puedo perdonar a la persona que me dañó en el pasado. Hermanos, todo es posible. Es más, viene un versículo que casi la mayoría de los creyentes saben este versículo. Filipenses capítulo 4, verso 13, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si usted decide perdonar a aquella persona que te lastimó, tú puedes en Cristo. Tú puedes perdonar a aquella persona que te dañó, que te lastimó. Mediante Cristo, ¿verdad? Que vive en nosotros, podemos perdonar. Nos libra de todo resentimiento. Al perdonar a esa persona, nosotros somos libres en Cristo. Somos libres porque la palabra dice que conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. Entonces, cuando amamos al que nos hace mal y bendecimos a los que nos maldicen. Esto ha sido el consejo por el día de hoy. Para terminar, ¿alguien te hizo un daño? ¿Algún familiar, algún amigo que te hizo algún daño que todavía traes un enojo hacia esa persona hoy? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Jesús? Y decirlo, perdónalos. Dejar que Dios haga la justicia. Cuando tú decides perdonar a esa persona, tú eres libre. Dios va a traer sanidad. Dios va a traer sanidad emocional en tu vida porque ese resentimiento te está comiendo vivo. Y Dios no quiere que andas cargando esa maldición en tu vida. Él quiere que seas completo. Cuando tú perdones, puedes decir estas palabras, algo como, gracias Señor, he perdonado. Cuando tú decides perdonar, puedes decir algo así como, gracias Señor, he perdonado. Aunque esa persona no te pida perdón, decide. Dios te entiende. Él sabe tu dolor. Él sabe cómo se siente ser traicionado por algún amigo, por algún familiar, lastimado. Mi consejo del día de hoy es que Dios te ama y Él está a tu lado. No estás solo, no estás sola. Dios contigo. Y si Dios a tu favor, ¿quién contra ti? Que el Señor le bendiga. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Chao.